Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si no me conocéis, soy DarkNovaBlaze y en este vídeo vamos a hablar de el misterio de la Casa de los Espejos. Esta leyenda es una de tantas que tiene la provincia de Cádiz. Exactamente lo que es la Casa de los Espejos es una leyenda que se ubica en la ciudad de Cádiz, en el casco antiguo, lo que es una de esas casas señoriales del siglo XVI y XVII. La historia nos cuenta de que en esa casa vivía un gran almirante de la flota de Cádiz, que en este caso con su mujer tuvieron una hija. Esa hija era pequeña, era una niña muy bonita, o sea, preciosa, era una niña guapa, que cuando se convirtió en lo que es, empezó a crecer, la niña empezó a ser cada vez más hermosa, cosa que hacía que su padre le diera para poder vacilar, o en este caso, poder con sus compañeros de flota y demás, tenía la costumbre de vacilar de la belleza de su hija. ¿Qué ocurrió? Os lo cuento. La mujer, o sea, la esposa de este almirante, estaba muy celosa. ¿Por qué? Porque ese almirante solo y exclusivamente hacía caso a su hija. Cabe destacar de que esa niña le encantaban los espejos. Por lo tanto, ese padre, cada vez que hacía un viaje a donde fuera, por ejemplo, lo que es la flota, iba a América o iba a otro tipo de ciudad, le traía lo que es un espejo para que la hija lo guardara. ¿Qué causó que su mujer estuviera celosa de que solo se le echaba cuenta lo que es a esa niña? En una de las expediciones que hizo lo que es el almirante a alta mar, pasó que a la vuelta se encontró con que su hija había muerto. Había muerto por una grave enfermedad. Imaginaros la esposa de ese hombre llorando porque la hija había muerto, ese almirante ya no podía ver a su hija, y entonces pasó lo que cuenta la leyenda. Esa leyenda cuenta de que los espejos de esa casa comenzaron a darle señales a ese almirante para descubrir cómo fue hallada muerta lo que es su hija, causa que provocó que el almirante descubriera de que esa esposa que él tenía, lo que hizo fue envenenar a su hija. Por lo tanto, la hija murió. Cuando él llegó de la expedición, le dijeron que había sido una muerte por una grave enfermedad, pero en este caso lo que había hecho había sido envenenarla. La leyenda cuenta que ese almirante, una vez descubrió que era su mujer la que había matado o asesinado a su hija, provocó que el almirante consiguiera hacer, o acusó a su mujer, y su mujer, su esposa, estuvo en lo que es en la cárcel hasta su muerte. La leyenda cuenta que el almirante vivía en su casa donde había estado su esposa y su hallada muerta hija. El almirante no podía seguir viviendo allí porque los espejos le recordaban mucho a su hija, y en este caso sufría muchos casos paranormales que lo hacían estar muy triste porque todo recordaba a su hija. ¿Qué ocurrió? Que ese almirante dejó esa casa y se fue a vivir a otra casa, fue a otro domicilio. Lo que es la leyenda cuenta que es una historia bastante triste, lo que es en este caso por venganza, celos. La esposa de ese almirante mata a la hija que tienen entre los dos, y entonces cae una maldición sobre lo que es la casa y los espejos que se habitan en ella. Ya os cuento. Hay mucha información, pero ya como os digo, es una leyenda. No sabemos si es real o básicamente se ha creado a través del tiempo para crear lo que es una falsa expectativa para cuando entren allí estén sugestionados las personas que vayan allí. Pero sí cuentan, lo que son los habitantes de la población de Cádiz cuentan de que aquella casa, estar cerca de aquella casa les provoca ansiedad, les provoca miedo. Es una casa en la que pocas personas han podido vivir dentro de ella. Es más, esa casa estuvo a la venta mucho tiempo y nadie la compraba a un precio irrisorio, un precio muy bajo,
pero por el miedo y por la leyenda que recae sobre ella. Cuentan de esta casa de que estuvo deshabitada muchísimo tiempo, por lo tanto estuvo derruida, lo que es la degradación por estar deshabitada. Y cuenta la leyenda de que cuando la volvieron a restaurar, procedieron a pasar todo lo que había en esa casa, lo pasaron todo al sótano. Por lo tanto, todos los espejos de esa casa están en el sótano. ¿Qué causa esto que os digo? Esos espejos están malditos, según cuenta la leyenda. Y en este caso, por las experiencias que ha habido allí dentro, ven que en esos espejos aparecen cosas. En realidad, esa casa está reformada. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchísimos comentarios, ahí hay muchísimas personas que han estado allí dentro que dicen que escuchan gritos, escuchan el llanto de esa niña por lo que es la muerte que tuvo, o sea, por la maldición que recae sobre esos espejos y sobre esa casa. Como ya os cuento, se escuchan llantos en esa casa y son de la niña que murió allí. Por lo tanto, esa casa está, según la leyenda, ocupada por un fantasma. Ya os digo, lo que son los llantos y pisadas dice que se escuchan en la planta superior del edificio, a donde estaba la habitación de la niña. Acá de que Cádiz es un lugar muy poblado de pequeñas leyendas o de leyendas en los edificios o en las casas que había, de las antiguas casas que había. Por hecho de que hay muchísimas leyendas, lo que es en toda la provincia de Cádiz. Esta en este caso es la primera y os lo comento porque me ha resultado bastante, ¿cómo deciroslo? Bastante interesante ver que la casa de por sí ha estado mucho tiempo deshabitada, nadie la quería comprar y hay muchísimos casos de experiencias paranormales en ese domicilio o en lo que es en esa dirección. Ya os digo que esté poblada por un fantasma, por la muerte. Ya la leyenda cuenta que ha sido una muerte muy trágica por parte de lo que es la niña a manos de la celosa madre porque su marido, el almirante, no le echaba cuenta y le traía los espejos. ¿Qué pasó? Ya sabemos que los espejos son unos portadores, o en este caso, en los espejos podemos ver muchísimas veces sombras, reflejos, y ya os digo de que es una leyenda bastante muy buena, porque en este caso estamos hablando de espejos, una muerte trágica y sobre todo del llanto del padre por la muerte de su hija. A continuación, lo que es ahí en el cuadro de abajo, os voy a dejar lo que es el enlace para que podáis ver un pequeño corto que hicieron lo que es gente de Cádiz, en la que se basa en su historia en lo que es la casa de los espejos. Os va a gustar, está bastante currado y la verdad que más o menos se entiende la leyenda por parte de lo que son los que vivimos lo que es en la provincia de Cádiz. Así que os lo voy a dejar por abajo, le echáis un vistacillo que está muy interesante. Y para terminar el vídeo os voy a dejar también enlaces a diferentes canales de YouTube en los que vais a poder ver cosas paranormales, o en este caso investigaciones urbanas, también investigaciones de mitos, como es en la investigación de Momo, que es en este caso en el canal de un amigo, Yanjay2809, que en este caso os dejaré el enlace justamente abajo para que podáis verlo. Al igual que os dejaré acceso también a un canal que se dedica a lo que es a juegos, que es All Games, que en este caso también podéis ir a verlos, que tienen un contenido muy bueno y muy currado. Esto terminó el vídeo. ¿Qué os ha parecido lo que es el contenido que tiene la Casa de los Espejos? ¿Os interesaría saber más sobre la Casa de los Espejos? ¿Seríais capaces de entrar lo que es en la Casa de los Espejos? Quizás el fantasma de la niña esté esperándonos. Pues nada, espero que habéis disfrutado este poco tiempo que habéis estado conmigo y ya nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!